Gracias a todos. Charla sobre la batalla del 2 de abril y la ópera Anita de Melesio Morales. El pasado febrero del 2023 me invitaron a Monterrey a un estudio de ópera. ¿Qué es un estudio de ópera? Se llama el MOS. Es una iniciativa cultural particular, privada, en la que tienen un fideicomiso y lo que hacen es dar becas a estudiantes de canto, ya cantantes ya están por salir, para montar óperas. Y ahora lo que está dirigido por Alejandro Miyaki y el director de escena es Ranier Piñero, dos jóvenes que están trabajando ahora, montando, la semana pasada montaron Carmen de Bizet, y ahora también están volteando a ver a la ópera mexicana. Y entonces lo que hicieron fue montar Anita, el drama lírico de Melesio Morales. Ahí está el cartel de esa ocasión. ¿Y de quién es? De Melesio Morales, un compositor mexicano que va a ser una figura muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, no solamente para la ópera, sino para la música en su conjunto. Entonces, dividí en tres partes esta charla. Voy a hablar brevemente sobre Melesio Morales, quiero hablar sobre el Teatro Nacional, que es un edificio que ya se ha perdido. Después hablaré de la batalla del 2 de abril y cómo el tema de la batalla del 2 de abril se va a formar un libreto para hacer esta ópera que va a ensayarse en 1903 en el Teatro Arbeus. Bueno, hablaré de Melesio Morales y su obra. Es la gran figura de la segunda mitad del siglo XIX. Debo decir que en plena guerra de reforma, Zenobio Paniagua va a representar en el Teatro Catalina de Guisa. Paniagua, al parecer, va a tener una gran cercanía con el grupo conservador, y cuando viene la República restaurada, Paniagua decide irse a vivir a Veracruz, primero en el puerto y después en Córdoba, donde ahí fallece. ¿Qué sucede entonces en la capital, en la escena de la ópera, digamos, en la escena pública? Pues Melesio Morales va regresando de Florencia, donde ha sido becado prácticamente, ¿no? Antonio Escandón, este gran empresario ferrocarrilero del siglo XIX, va a darle dinero para que vaya a perfeccionar sus estudios. Y allá en Florencia va a montar su segunda ópera, Hildegonda. Va a regresar en plena República restaurada, y en 77 va a representar Gino Corsini. No la conocemos, conocemos solo algunos fragmentos de esta ópera, Cleopatra en 91, y en 1903 se va a dar el ensayo general de Anita. La idea es montarla con una compañía de ópera. Sin embargo, va a haber una serie de circunstancias que van a motivar a Melesio a retirar su ópera del teatro. Si alguien tiene interés de conocer la música de Melesio Morales, existe esta grabación, es un disco compacto, también lo podemos escuchar en los servicios digitales de música. Hildegonda es la ópera que al regreso de, más bien es la ópera que va a estrenar todavía en plena época del Segundo Imperio en el Teatro Imperial, antes era el Teatro Nacional, y que gracias a esa ópera Escandón lo va a becar para ir a Europa. Allá la monta y regresa pues literalmente como un héroe, porque pues imagínense, fue la primera ópera mexicana estrenada en Europa, ¿no? De cualquier compositor mexicano. A partir de 69, Melesio Morales se convierte en la figura del medio musical mexicano. Va a ser maestro del Conservatorio de la Sociedad Filarmónica Mexicana. La Sociedad Filarmónica Mexicana fue una asociación de particulares que deciden hacer una revista, por cierto, difundir la música a través de conciertos y fundar una escuela de música, un conservatorio que va a ser el antecedente de nuestro Conservatorio Nacional. El gobierno después lo va a nacionalizar y es lo que hoy conocemos como nuestro conservatorio, y Melesio va a ser profesor durante toda la vida hasta
poco antes de su fallecimiento en 1908. Fue un gran promotor de música de concierto, era director de orquesta. En el siglo XIX se acostumbraba que los compositores dirigían sus obras. Y además Melesio va, por ejemplo, en 1870 es el centenario de Beethoven, y en México no se conocían las sinfonías de Beethoven, y Melesio va a dirigir la segunda y la quinta en un festival organizado por la Sociedad Filarmónica Mexicana. Va a ser también crítico musical, va a escribir en distintos periódicos del siglo XIX sobre cuestiones musicales, sus ideas acerca de la creación y sobre algunas óperas que se van a fundar, pues sobre figuras, por ejemplo, como Ángela Peralta o sobre la zarzuela. Y les digo que va a ser director de orquesta también, se va a contratar en varias de las compañías que llegaron a México en este periodo, va a ser el director de orquesta y además va a, por lo que es más conocido, compositor de óperas. ¿Y en dónde va a montar sus óperas Melesio Morales, a representarlas? Pues las va a representar en el Teatro Nacional, un teatro que ya no existe más, por eso lo quise traer aquí. Vean, tenemos estas litografías de Pedro Gualdi, que el Teatro Nacional fue mandado construir por Antonio López de Santana en 1842 y fue obra del arquitecto español Lorenzo de la Hidalga. Tenemos esta de la fachada y tenemos esta otra litografía de lo que era el interior. Era un teatro en herradura, que se fijan tenía sus palcos, ¿no? El escenario y lo que era la zona de patio, le llamaban a lo que nosotros diríamos el primer piso, ¿no? Y tenemos también este cuadro hermosísimo, es un óleo sobre tela de Pedro Gualdi, uno de los escenógrafos de distintas compañías del teatro, que va a hacer este óleo que hoy es parte de la colección del Banco Nacional de México, y que lo podemos admirar en el Foro Valparaíso, este nuevo museo que está en el centro de la Ciudad de México. Vean, hice esta animación, hay una serie de divergencias entre cuánta gente cabía en el teatro. Entonces, unas fuentes dicen que había 10 plateas, otras 8, pero con 8 asientos. Entonces, quiere decir que cabían 80 espectadores. Ahí están las plateas. Tenían palcos primeros con 8 asientos. Debo decir que los palcos eran rentados, pero una vez que yo rentaba el palco 1, ya era como una tradición que nadie rentara el palco 1 porque era de Aurea, ¿no? Y yo muchas veces llevaba el mobiliario, mis sillas o algunas mesas de mi propiedad para tenerlas ahí y estar más cómodos para ver las diferentes obras. Claro, tenía que comprar el abono, los boletos, ¿no? Entonces, 25 palcos primeros con 8 asientos, 25 palcos segundos, segundo piso, también con 8 asientos cada uno, palcos terceros con 8 asientos, asiento en balcones, que es el penúltimo piso, digamos, del teatro, y finalmente la galería, en donde hoy sabemos que una parte considerable estaba de pie, como se acostumbra en algunos teatros europeos. En total, el teatro tenía, déjenme quitarle aquí porque no me deja ver, perdón, tenía un total de asientos de 2,250. Hoy el Palacio de Bellas Artes le caben 1,936. Entonces, era un teatro, pues, de dimensiones considerables. ¿En dónde estaba este teatro? Vean qué bonito, las dos imágenes que tenemos. Si se fijan, aquí están los palcos de las familias. Hay muchas descripciones de nuestros cronistas como Gutiérrez Nájera, el propio Antonio García Cubas, que nos dicen, ahí estaban las señoritas Romero Rubio, las Echeverría, ¿no? Y va describiendo de alguna manera cómo iba la sociedad mexicana al teatro. ¿Dónde estaba el teatro? Vean, esta es una fotografía de principios de siglo y estaba en la calle de 5 de Mayo. Aquí les puse un plano pues contemporáneo, está el Zócalo, la Catedral, la calle 5 de Mayo. En realidad 5 de Mayo terminaba con el teatro, hasta ahí llegaba. Y en 1901, vean este anuncio del periódico,
el gobierno de Porfirio Díaz va a decidir demolerlo. Y fíjese cómo comienza este periódico. Dice, demoler para construir. Este es el lema a que nos ha conducido la sed de progreso. No hablaré aquí de términos importantes en esta época, que sería progreso precisamente, que se entiende por progreso, civilización. De alguna manera, la ópera sirvió como un instrumento civilizatorio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nos hacemos independientes, los políticos mexicanos van a buscar una serie de instrumentos, por ejemplo, como el ferrocarril, el Banco de Fomento, pero también la ópera, para mostrar que México iba avanzando como país independiente. Y si en Europa tenían todo eso, en México también lo teníamos y por lo tanto éramos civilizados. La civilización en 1901, de la mano del progreso, decide que es mejor abrir paso a la calle 5 de Mayo y, aunque estorbe el Teatro Nacional, que haya una demolición y se construya un nuevo teatro y que ese va a ser el Palacio de Bellas Artes, que va a llegar la Revolución Mexicana y va a suspender las labores del teatro del Palacio de Bellas Artes, como hoy lo conocemos. Ellos le llamaban el nuevo Teatro Nacional. Vean estas fotografías que han quedado. Esta fotografía se me hace impresionante de cómo el pórtico del teatro ha quedado ahí como testigo, ya en aras de terminar de tirarlo. ¿Para qué? Para que hoy pasamos por ahí constantemente, ¿no? Y hay una plaquita por ahí pequeñita que dice, aquí estuvo el Teatro Nacional, que es 5 de mayo y Bolívar, es ahí donde llegaba. Bueno, la ópera Anita de Melesio Morales no se va a representar en el Teatro Nacional porque es 1903. ¿En dónde va a ser? En el Teatro Arbeu. Vean, quedan estas fotografías. Ya tampoco no existe este teatro. El Teatro Arbeu estaba por ahí donde está la Biblioteca Lerdo, en la República de El Salvador. ¿Y qué es lo que tenemos? Una serie de noticias previas en la que, vean que dice aquí, parece confirmarse la noticia de que durante la temporada inaugural del Teatro Arbeu, en el próximo otoño, se pondrá a escena la última obra del laborioso maestro mexicano Melesio Morales, benemérito del arte nacional. Estas frases son importantes porque nos hacen ver el concepto que se tenía de Melesio Morales, un personaje que con su obra había forjado también a la nación. Vean, este es un póster que se pegaba en las calles, ¿no? Para anunciar la temporada del segundo abono de esta compañía de ópera. Vean, se anuncia Anita, de episodio histórico del 2 de abril dedicado al señor presidente de la República, general don Porfirio Díaz. Ópera del maestro Morales. Justo una semana antes, imagínense, ya para llegar a que se haya ensayado la obra, estaba el vestuario, la escenografía, las partituras musicales, todo. Melesio Morales, en la primera plana del periódico El Tiempo, manda una carta y dice: desgraciadamente ya ensayada la ópera, surgieron dificultades que ni la empresa ni yo pudimos allanar y convenimos en aplazar para la temporada del año venidero la realización de nuestro contrato. ¿Qué motiva a Melesio Morales retirar la ópera? No lo sabemos con certeza. Había un contrato firmado, en 1904 ya no se respeta, no se va a representar más a Anita hasta el siglo XX, alrededor de 1990. Sin embargo, en los ensayos en ese tiempo se permitía, bueno, hoy también en algunas funciones, se permitía la entrada a estudiantes, profesores del conservatorio, algunos críticos musicales. Era un ensayo abierto. Y parece ser que Melesio no recibe buenas críticas en los ensayos y prefiere retirar la ópera a sufrir pues una crítica más frontal. ¿Qué publica momentos después? Fíjense, esta es una frase, este es un párrafo que se menciona mucho en la historiografía y que realmente resulta muy enigmático para poder entender por qué Melesio retira pues la Anita.
voy a leerlo. Dice aquí, atribúyese al célebre Mozart la opinión de que en música no hay más que dos géneros, el agradable y el desagradable. Verdadero o falso el origen de esta especie, ella entraña una verdad indiscutible. Verdad que ha amparado mis particulares convicciones refractarias en reserva a las exageraciones dramáticas y polifónicas del modernismo, que va aconsejando la exacta descripción del drama por la música, aún a expensas de la belleza convencional reservada al elemento sonoro. ¿Qué quiso decir Melesio Morales con todo esto? O sea, no sé si Mozart haya dicho eso, ¿eh? O sea, hay música que nos gusta y que no nos gusta. O sea, bonita y fea sería la pregunta que nosotros podemos hacernos, y que al escuchar las críticas en los ensayos decidió, por el modernismo que reinaba en esa época, retirarla y decir, no estoy de acuerdo con esa tendencia del lenguaje musical que existe en este momento, aún expensas de la belleza. No lo vamos a saber nunca, y es simplemente escuchar la obra de Melesio Morales para poder entender que posiblemente fue una posición política que va a emplear y que prefiere retirar la obra para que al final de su vida no sea tan criticado. Bueno, ¿de qué trata Anita? La acción se desarrolla en 1867 durante la batalla del 2 de abril en la época del Segundo Imperio. Es un tema romántico por excelencia. El amor a la patria o el amor a la familia. ¿Qué será más importante? Este es un tema que durante el romanticismo fue una constante en la pintura, en distintas manifestaciones artísticas, y que también se va a llevar a los temas operísticos. Tengo que ir y dar un recordatorio de qué pasó en la batalla del 2 de abril. Bueno, como todos ustedes saben, en 1863, ante la falta de pago de la deuda del gobierno de Benito Juárez, inicia la ocupación de la Ciudad de México por parte del ejército francés. ¿Quién va a gobernar Francia? El emperador Napoleón III. En julio de 1863 se forma una asamblea de 35 notables organizada por el mariscal Federico Forey, que en esta asamblea emiten un acta que dice que se va a establecer un gobierno monárquico en México y que se le va a ofrecer a Maximiliano de Habsburgo, casado con Carlota, pues la corona mexicana. En abril del siguiente año, Maximiliano va a aceptar el trono mediante algo que nosotros conocemos como los tratados de Miramar. El 28 de mayo llegan los emperadores al puerto de Veracruz, por cierto, en medio de una epidemia de cólera, y van a pasar muy rápidamente para evitar pues el contagio, aunque sí hay una serie de eventos, sobre todo pues se canta una serenata a los emperadores, ¿no? Sobre todo dedicada a Carlota, y algunas actividades culturales alrededor de la llegada de los emperadores. Llegan aquí a la Ciudad de México y establecen lo que conocemos en la historia con el nombre del Segundo Imperio Mexicano. ¿Qué sucedía en México antes de la ocupación de la segunda intervención francesa? Bueno, éramos gobernados por Benito Juárez en un gobierno constitucional, en el que al momento de dejar de pagar la deuda, pues comienza la invasión. Juárez, ¿qué hace? Va a comenzar, ante la llegada del ejército francés, un gobierno itinerante. Va a establecerse en diferentes ciudades. Cuando el ejército desembarca en Veracruz, él se encuentra en Monterrey, pero va a estar en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Ciudad Juárez, ¿no? Va a ir por diferentes ciudades teniendo su gobierno itinerante. ¿Esto qué significa? Que el Segundo Imperio, si bien el ejército francés estuvo aquí apostado en Puebla, por ejemplo, en la Ciudad de México, hubo siempre
tropas republicanas, juaristas, ahí asomándose a ver en qué momento podían restablecer pues el poder, ¿no? Nunca fue un segundo imperio sólido en todo el país, sino que siempre había levantamientos. ¿Qué sucede? A fines de 1866, Napoleón III ordena el retiro de las tropas francesas, con lo que el gobierno de Maximiliano queda muy disminuido en la cantidad de tropas que se encuentran, de elementos que se encuentran. Y entonces, en este contexto es cuando surge la batalla del 2 de abril. La madrugada del 2 de abril, tropas republicanas apostadas en Puebla y que se llamaban ellos mismos el Ejército de Oriente, van a tomar por asalto el convento del Carmen a las afueras de Puebla. El ejército francés va a ser comandado por el general Bazaine, que no pudo contener el ataque, y el regimiento del Ejército del Oriente va a ser comandado por Porfirio Díaz. Se sabe que gracias a la batalla del 2 de abril comienza la debacle de las fuerzas del emperador y las tropas, en donde el Ejército de Oriente va a ser muy fuerte en este momento, van a empezar a hacer el cerco para poder apresar a Maximiliano, que va camino hacia Querétaro, ¿no? Y ya todos sabemos que allá es fusilado. Entonces, la batalla del 2 de abril durante mucho tiempo fue un momento muy importante porque constituyó el inicio del triunfo de las fuerzas republicanas. Es en este contexto de la historia que Melesio Morales va a mandar a hacer a Enrique Goliziani, un italiano, el libreto de una ópera que se va a llamar Anita, en donde no tenemos tampoco certeza, fuentes documentales no existen, que nos digan, o un contrato por lo menos no lo hemos localizado, que diga quién le contó a Goliziani la historia pues, de la batalla del 2 de abril. Yo creo que el propio Melesio Morales en una carta, ¿verdad? ¿Y qué hace Goliziani? Va a establecer una ópera en un acto con 14 escenas, es una ópera muy pequeña en realidad, de duración, no más de 1 hora y minutos, en la que tenemos 4 personajes. Manuel y Rodrigo, guardias nacionales, o sea, del Ejército de Oriente. Anita, hermana de Manuel, y Gastón Dobrey, un oficial francés. Hay un coro de militares, el coro de los habitantes de Puebla, y aquí es lo interesante. La escena pasa en un barrio de Puebla la noche del 1 de abril de 67, o sea, previo al asalto de la batalla del 2 de abril. Y les tengo que contar un poco la ópera para entender pues, la significación que tuvo esta obra. Tenemos a Anita, ¿no? Y Anita y Manuel son hermanos, y Rodrigo, que es el soldado amigo de Manuel, pretende a Anita. Ambos son parte de las tropas republicanas que comentan que será el asalto en esa madrugada. Lo comentan como parte del texto que cantan. Y claman venganza por la muerte del papá de Anita y de Manuel. ¿Quién lo mata? Un general francés de apellido Dobrey. Eso es lo único que saben, ¿no? Se van el hermano y el amigo, y Anita va a salir a la calle ya cuando no están sus hermanos, y unos bandoleros van a querer asaltarla. Y un extranjero desconocido la salva, y entonces Anita se enamora de él. Acuérdense que la ópera siempre va a ser así, ¿no? Y ahí es cuando no puede corresponder a Rodrigo su pretendiente. Dice, es que no lo amo. Yo amo a este extranjero desconocido que me salvó. Cuando su hermano y Rodrigo parten al asalto, un oficial francés le pide ayuda, pues se encuentra mal herido. O sea, viene del asalto del 2 de abril y se oyen los balazos, la lucha, y de repente Anita escucha que a su puerta llega un extranjero herido. ¿Quién es ese extranjero? Es aquel que la había salvado. Y entonces lo mete a su casa
le cura las heridas. Y al escuchar el regreso triunfante de Manuel y Rodrigo, porque el asalto es muy rápido, en realidad es en la madrugada se da, regresan triunfantes y ¿qué hace Anita? Lo esconde en su recámara. Rodrigo llegan exaltados para decir que mataron al general Dobrey, han vengado a su padre y Rodrigo, el prometido, le declara su amor, ella promete responder al día siguiente. Por supuesto que tiene en la recámara al oficial francés malherido, ¿verdad? El oficial francés, Gastón, al escucharlo sale. ¿Por qué sale? Porque se ha dado cuenta que han matado a su papá en la batalla del 2 de abril. Y Manuel y Rodrigo, sorprendidos, lo hacen prisionero. Manuel reclama a Anita su falta de lealtad. Aquí está el tema principal. El amor a la familia, el amor, el amor en sí, ¿no? Por una pareja, o el amor a la patria. Anita, bueno, van a apresar a Gastón, Anita logra entrar a la prisión y ¿qué hace? Entra a la prisión vestida de los trajes de su hermano, para que cambien de vestimenta y Gastón pueda salir y ella se queda ahí como prisionera. Rodrigo la sorprende y la acusa de traición a la patria. A lo lejos se escucha un disparo, Gastón ha muerto, presa de los celos, Rodrigo también le da muerte a Anita. O sea, es una tragedia, como toda buena ópera, ¿verdad? Hasta aquí es la historia trágica de esta ópera, que va a tener un agregado muy particular, porque la ópera termina con la entrada de Porfirio Díaz a la ciudad de Puebla, con una variación de la primera estrofa del himno nacional mexicano. Como si fuera así algo ajeno completamente a la ópera, ya ha muerto Anita, ha muerto Gastón, y de repente viene el júbilo, un número que se liga con un toque de trompeta para esto que es la primera estrofa del himno nacional, la letra del himno nacional, y que simulan la entrada de Porfirio Díaz. Esta imagen que tienen ahí es una litografía de la entrada de Benito Juárez, precisamente en 67, pero aquí lo que hace es la ópera cambiar y no es Benito Juárez, sino que es Porfirio Díaz el que entra. Pues vamos a escucharlo, porque solamente escuchando es que podemos darnos cuenta de esto. Esto es un disco compacto de la ópera que se grabó con la Orquesta Sinfónica Miguel Hidalgo a cargo de Fernando Lozano, el director de orquesta. Debo decir que Fernando Lozano ha sido un gran impulsor de la ópera mexicana de los siglos XIX y XX, y en esta grabación nos va a cantar Anita Silvia Rizzo, Gastón Rogelio Marín, Manuel Salvador Guízar y Rodrigo Ricardo Santín. El coro es el coro de la Orquesta Miguel Hidalgo, dirigidos por Tusnelda Nieto. Entonces, voy a poner la grabación y Yavin me dice si se oye, y les puse el subtitulaje para que sepan qué es lo que están cantando. Me dice si se escucha. Yavin, por favor. Sí, sí se escucha. A ver, lo voy a detener para comenzar de nuevo. Gracias. Lasciarte in tal perigo, non temer, saprò affrontarti, Manuelo, parti, per rivederti brucio partido, angiol di Dio. Silenzio, addio. Addio. Vergine Santa, mi volgo a te, mi volgo a te,
strapparli e poi Ivano! sei tu che vedo io qui, donna, dov'è il prigionier? Dov'è il prigionier? Ah, morendo il mister comprendo. Oh, di pietà! Oh, di mercé! Ah, Tu l'amavi, muori. Anita assassinata, e per quello la patria era tradia, l'ho spenta. Quindi me giudice il ciel.
perdón, hasta ahí la ópera. Es el último número, la muerte de Anita con el himno triunfal. Quiero terminar esta charla con una serie de preguntas de las que todavía no tengo respuesta. ¿Qué buscó Melesio Morales con el tema de Anita? Reconocimiento, recuerdo de una generación que forjó el país y que de alguna manera era desplazada hacia 1903, dejó atrás el afán civilizatorio para la exaltación de la patria, la música del porvenir, como le llamaban a la nueva forma de hacer, el nuevo lenguaje musical, mucho más influido por la música francesa, pero también por la música wagneriana, hizo a Melesio hacer esta obra y confrontar el lenguaje musical. Digamos que es parte de la investigación que yo estoy llevando a cabo sobre la ópera en su conjunto, y que este montaje de Anita, ahora hace unos meses, este año, me hace recordar la importancia de esta serie de personajes que a través del arte van a también a forjar la patria y de alguna manera a dejarnos un patrimonio y parte de nuestra memoria que ojalá nunca se pierda. Muchas gracias.